Alejandro Jules Solari, más conocido como Jules Solar, nació en la Argentina en 1887 y murió en el año 1963. A lo largo de su vida realizó una gran cantidad de dibujos, pinturas y acuarelas, en las que volcó sus conocimientos de filología, simbología y astrología. Además, creó lenguajes, religiones y reinventó objetos como el piano y el ajedrez. En la calle Laprida 1212, en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra el Museo Jules Solar, dedicado a difundir la obra de uno de los artistas plásticos más originales de todos los tiempos. En este museo, la abundante producción artística de Jules Solar está al alcance del público, tal como él mismo lo imaginó. Jules dejó un mandato, no puntualmente la existencia del museo, pero dejó todo lo que está colgado en el museo reservado por él, mejor dicho, seleccionado por él en carpetas guardadas prolijamente, porque él entendía que su obra se iba a entender, valga la redundancia, a partir del año 2000, se iba a entender, si no masivamente, iba a ser el momento, digamos, de la revelación de su obra para muchísima gente y no para una pequeña elite. Y él sentía que iba a haber un lugar donde la gente se reuniera amablemente, socialmente, un lugar de cultura, un lugar de amistad, un lugar de amor, era muy religioso y de mucha fe, y que él veía sus cosas colgadas en ese ámbito. El lugar elegido para exponer la obra de Jules Solar es nada menos que su propia casa. Luego de recorrer las salas que conforman el museo, los visitantes pueden conocer el lugar donde vivía y trabajaba. Son tres casas, Laprida 1212, 1214, 16. Las dos laterales son planta baja y la del centro, 1214, es la casa en alto, que se llega por una escalera que se visualiza la parte de abajo desde acá del salón. Allí arriba vivía Jules Solar y tenía su estudio. Eso no se ha tocado porque eso es casi, tiene el mismo valor de un monumento histórico. De modo que lo vamos restaurando periódicamente con mucho cuidado, pero también con, digamos, de una manera, insisto, muy cuidadosa para evitar cualquier caída de algún elemento de la casa, porque la casa es del año 1887. La exhibición arranca con el período inicial de la obra de Jules Solar, coincidente con sus primeros viajes a Europa, donde tomó contacto con las corrientes de pintura del momento. Cuando hice la distribución de obras, previo naturalmente a la inauguración, terminada la construcción, por supuesto, pensé que el mejor recorrido era cronológico. De modo que usted baja por esta escalera de la derecha, que hay varios accesos al subsuelo, en distintos lados. Pero se baja por aquí y tenemos la primera obra de producción de Jules Solar. Y que recorremos toda la sala de abajo y llegamos hasta el extremo entrando izquierdo, donde están las grafías último periodo, y se completa esto con el entrepiso, que son todas grafías también. Si debiéramos pensar cuál es la más importante históricamente, no hay ninguna duda que tenemos que acudir al periodo de Europa, del que él estuvo entre el 12 y el 24, que fue cuando regresa con Petoruti de París. Petoruti para volver a instalarse definitivamente en París y Jules Solar para quedarse definitivamente acá. En ese periodo de Europa, del 12 al 24, Jules queda instalado a raíz de su producción de 1912, 13, 14, porque lo que él propone como idea de un modernista de ese momento, porque venían
del posimpresionismo, era la pintura que se hacía hasta fin del siglo pasado, y en ese momento aparecen Kandinsky, Klee, Kupka y otros pocos, revolucionando la estética de ese momento en el campo de las artes plásticas. Y Jules, en tanto instalado en Europa, se adscribe a ese grupo y es considerado un par de ese grupo. De regreso en Buenos Aires, Jules Solar se integró al grupo Martín Fierro, un conjunto de escritores vanguardistas que proponían una renovación de las ideas artísticas y filosóficas preponderantes. Entre ellos se encontraban Oliverio Girondo, Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges, con quien Jules Solar mantuvo una entrañable amistad. Jules Solar no era un pintor típico y ortodoxo. Jules Solar era él en sí mismo un inventor total. Y esto es una cosa que está escrita en distintos textos de Borges y en diferentes textos internacionales. Jules Solar no tenía un proyecto de obra dentro de una línea trazada previamente que se correspondía con alguna corriente estética del momento. Jules Solar pintaba sus visiones. De modo que él no tenía una cosa previa, ni de boceto, ni de idea, ni de línea a seguir. Tan es así que no hay una, como hay generalmente de los grandes maestros, que es el caso de Jules Solar, hay una corriente que la crea el maestro y sigue con alumnos y sucesores. En el caso de Jules no hay seguidores, era un inventor. De modo que es imposible, salvo copiarlo es imposible hacer nada. Quiere decir que su obra en sí, en sus distintos periodos, era un invento desde religiones a lenguas, traducidos estos inventos a través de él, en la forma del artista, dado que las traduce a través de obra pictórica. Jorge Luis Borges sostenía que Jules Solar vivía recreando el universo. En este sentido, desarrolló una serie de modificaciones a objetos determinados con el fin de adaptarlos a su propio estilo. Uno de estos ejemplos fue el ajedrez. Este es el pan juego o pan ajedrez, el juego que Jules Solar desarrolla en base al ajedrez. Él decía que él no era inventor, sino que él reinventaba lo que ya existía. Entonces desarrolla este juego. La palabra pan aparece reiteradamente en la obra de Jules Solar. Pan hace referencia al universal para todos. La idea en general de este juego es que las fichas más grandes representan los planetas, las más pequeñas las constelaciones, los casilleros el paso del tiempo. Toda la simbología que hay en el tablero es el diccionario de la panlengua, que es uno de los lenguajes que desarrolló Jules Solar. Esta panlengua él aspiraba a que fuese un lenguaje universal. Entonces, la idea del juego es aproximadamente que mientras las fichas más grandes que representan los planetas giran, las constelaciones van rotando, el devenir del tiempo, y como las fichas son apilables y tienen o letras o números, signos del zodíaco, simbología de la Kabbalah, formas geométricas, uno puede jugarlo de acuerdo a sus intereses, haciendo las anotaciones de las jugadas. Uno puede jugarlo como matemático, porque se pueden ir haciendo cálculos matemáticos,
se puede escribir música, se puede hacer poesía, se pueden desarrollar formas. Con sus cambios de estructura, Jules Solar buscaba estimular la creación musical y pictórica en los participantes. Este motivo fue el que lo llevó a incursionar también en la recreación del piano. La modificación en el piano surge en Jules Solar por su interés de facilitar el aprendizaje de música para aquella persona que no tiene mucho conocimiento sobre lectura y escritura musical. Entonces, en principio considera que 2 hileras tan largas, que llegar a las octavas es complejo, es más fácil hacer 3 hileras más cortas, donde en la primera y en la tercera fila se puede estar ejecutando la misma variación. Después, pinta las teclas de colores porque relaciona la intensidad del sonido con el color. Le pone rugosidades a las teclas para que al tacto puedan tocar no videntes. Y además aquella persona que no tiene mucho conocimiento de música, asociando el color con la ubicación de la tecla más al tacto, recordando la nota musical, se puede lanzar a hacer variaciones más fácilmente. En sus pinturas, Jules Solar incorporaba símbolos imaginarios y fantásticos, vinculados a su apasionado estudio de la historia de las religiones, la astrología y los mitos antiguos. En muchos de sus cuadros pueden descubrirse imágenes de tarot, escaleras, dragones y serpientes, entre otras figuras que remiten a mundos imaginarios. Hablando de la simbología dentro de la obra de Jules Solar, esta obra se llama Juzgue y es del año 1923, es fantástica porque está plagada de simbología, números de la Kabbalah. Jules Solar era un estudioso de la Kabbalah, el libro esotérico de los hebreos, donde cada letra en sí tiene la posibilidad de crear un mundo, porque cada letra tiene relación con un número, con un planeta, con un signo del zodíaco, con un color, con una nota musical. Esta obra se llama Juzgue y recurrentemente aparece el 8, el 87, que tiene que ver con el juicio más equitativo. En esta sala encontramos las obras que pertenecen al primer periodo de la producción de Jules Solar. Atrás mío está la obra San Francisco, que es del año 1917, y que normalmente la tomamos como referencia de todos estos años, porque aparece en ella la iconografía que va a ser reiterativa dentro de toda la producción y la obra de Jules Solar. Aparece la imagen de San Francisco con esta actitud de búsqueda, de ascensión espiritual, la montaña como símbolo de la unión entre el cielo y la tierra, y la serpiente que va a ser, depende cómo esté ubicada dentro de la obra, es el significado que adquiere para los mitos en general. El fanatismo de Jules Solar por la astrología y el zodíaco permanece claramente expuesto en su obra, pero también en las páginas de una novela emblemática de la literatura argentina, escrita por Leopoldo Marechal, El Adán Buenos Aires. En su relato, el autor incluyó al astrólogo Schultze, un
personaje basado en la figura del artista. Nuestro objetivo es instalar a Azul Solar en el universo de los grandes. Todo el trabajo está orientado hacia eso. Acabamos de venir de una exposición importantísima en el Reina Sofía, que se hizo desde febrero a mayo, 3 meses. En todo el tercer piso de Reina Sofía son 7 salas, con una repercusión mundial tremenda. Da mucho trabajo llegar a ese punto en donde uno arriba con media biblioteca, o sea, 1000 y pico, 2000 o 1500 ejemplares, todos los inventos de Azul Solar, el piano, el ajedrez y todo eso tan frágil, tan cuidado. Acá se van traduciendo las grafías, se van traduciendo la correspondencia, se va clasificando todo el archivo de Jules, enorme, enorme. Así que hay suficiente trabajo para todos. Quiere decir que no podemos dedicarnos a otro artista que no sea Azul Solar. 3 o 4 veces al año, el grupo de curadores del museo se encarga de renovar las muestras que ofrece al público, siempre vinculadas a la obra de Jules Solar. En las sucesivas exhibiciones, la producción del artista es abordada desde diferentes aspectos. Lo mismo sucede cuando se la convoca a ser expuesta en otros espacios culturales. Nos pidieron durante bastante tiempo una fuerte exposición de Jules en el Museo de Bellas Artes y decidimos acceder, aunque tenemos el museo propio, porque entendíamos que eso se trataba de otra cosa. Eran 160, 170 obras y era una exposición muy importante. Luego de ello, en el 99, con la llegada de las autoridades de la Fundación Paul Klee de Berna, toman contacto con nosotros, decide invitarlo a Azul Solar a participar de la exposición con Klee, por encontrarle un par de él, como él bien dijo, un alma gemela. Y esto es todo un trabajo muy trascendente, porque la exposición de 99 en la convivencia de Paul Klee con Azul Solar es la primera vez que se da con un argentino y con un latinoamericano. Una exposición de un artista universal con un artista de nuestro continente. Las exposiciones que se organizan en el museo ofrecen la posibilidad de recorrer distintos periodos de la creación de Jules Solar. En algunas ocasiones, las obras de cada etapa se exhiben acompañadas por la literatura surgida durante ese momento. Uno de los vínculos directos con la producción editorial fueron las ilustraciones de los libros El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, de Jorge Luis Borges. Que lleva por título 13 San Mástiles y que es del año 1949, aparecen símbolos
propios de la iconografía de Jules Solar, como son los mástiles y las escaleras, símbolo de una búsqueda de ascensión y evolución espiritual, acompañado de estos seres transparentes, como remarcando su nivel de evolución espiritual, donde ya están más, son seres que están más allá de la materia, que ya son puro espíritu. Originalmente esta obra conformaba un todo, porque en el marco continuaban las imágenes de las escaleras y de toda esta iconografía. Se les ha cambiado el marco porque en general utilizaba maderas de muy baja calidad y para preservar la conservación de la obra, entonces el marco se ha separado, pero obra y marco eran una totalidad. Hay distintos pedidos y propuestas en este momento que estamos tratando de cerrar y que son proyectos muy importantes, que son los únicos que nos interesan. A mí como presidente y como Marciano de Jules Solar, yo estoy con la mira puesta en el exterior. Ya el país tiene su museo, una galería que lo representa, y me parece bastante tarea para nuestro suelo. Lo que hay que hacer es trabajar afuera. Los artistas llegan cuando los museos de afuera lo requieren. Esos artistas llegan a ser internacionales. Y ese es el camino que Jules está recorriendo sin duda. El desafío está planteado. Dar a conocer al mundo la obra de Jules Solar, un visionario que supo usar con maestría su doble condición de artista plástico e investigador sin límites, con el fin de reinventar el universo.